Hola a todos de nuevo. Ya, bueno, ya después de estas 8 semanas que han sido, yo sé que han sido bastante duras, yo sé que han trabajado bastante. Finalmente, pues llegamos al final ya del módulo, esto ya no da más. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco, ya es como un resumen de todo lo que hablamos aquí y lo voy a condensar en una parte que me parece que es bien importante y que toda persona que esté estudiando redes y que le interese este tema debe conocerlo, y es el tema de seguridad. La charla de hoy se llama Rompiendo el protocolo, usos y abusos de TCP/IP. Entonces, en esto vamos a ver un poco y hablar un poco de lo que hablamos durante todo el curso sobre cómo eran los protocolos, cómo funcionaban, las funciones de la capa de red, las funciones de la capa de transporte, todo esto, cómo funcionaba. Pero miren que siempre lo pensamos como si fuera, o sea, como si todo el mundo se portara bien o como si uno no pudiera interferir con esas reglas. Y esto va a ser básicamente la idea de esta charla y mostrar lo que es un poco lo que es ser hacker y que qué se trata todo este tema de la seguridad. La idea de lo que vamos a ver en la clase de hoy, bueno, aquí unos avisos parroquiales, hablar de qué es romper el protocolo, ¿sí? ¿Qué se necesita para romper el protocolo? ¿Sí? Y lo primero es, obviamente, conocerlo, ¿sí? Cómo obedecer esas reglas, todo lo que hemos visto hasta ahorita, obedecer esas reglas, eso es lo más importante, conocer muy bien qué pasa allí para ya luego ya pasar a lo que es, pues, romper el protocolo. Y les voy a mostrar algunas de las técnicas que utilizan los atacantes de una forma muy básica para que ustedes se den una idea de qué es esto de la seguridad en la red y qué cosas deben tener en cuenta. Claro, en una charla de una hora pues uno no se va a poder volver experto en estos temas, pero sí espero que esto por lo menos los motive a empezar a mirar un poco más sobre todos estos temas. Les voy a dar unos ejemplos y finalmente pues vamos a ir a las conclusiones, pero mire, mostrarles algunos videos de unas técnicas ya reales de hacking. Aquí lo que vamos a ver son unas pruebas de concepto, va a ser un poco más teórico. Se va a dejar un material, una videocápsula, ¿sí? Sobre uno de los ataques que voy a mostrar aquí para que ustedes puedan por su cuenta hacerla en sus computadores y vean pues realmente la fragilidad que tienen muchos protocolos en términos de seguridad. Bien, importante es que todo lo que yo muestre en esta charla es con fines educativos, o sea, yo espero que utilicen bien estos conocimientos. Yo sé que a muchos les va a gustar esto y van a empezar a meterse en estos temas, que realmente es algo que es apasionante y se los digo por experiencia propia. Ya llevo más o menos más de 10 años trabajando en el tema de seguridad y cada vez me parece más y más y más apasionante. Espero que a muchos de ustedes también les parezca, ¿sí? Por otro lado, quiero que asuman todo esto que voy a hablar como falso, ¿sí? No me crean, ¿sí? Pero claro, pruébenlo ustedes mismos lo que digo, ¿sí? Y en ese caso ya digan, ah, no, sí, es cierto, ¿sí? Y en general les aconsejo que hagan eso, siempre no le crean a sus profesores, no le crean a lo que están oyendo así, a ciegas, ¿sí? Traten siempre de probar todo lo que les dicen, ¿sí? Para ver si realmente es cierto. Y eso es lo que realmente los va a hacer hackers, ¿sí? Y vamos a ver que ser hacker no es malo, realmente, ¿sí? Y empecemos con lo que es romper el protocolo, ¿sí? Y hablemos de eso. Un protocolo tiene muchas definiciones, o sea, aquí podemos ver algunas definiciones sacadas de la Real Academia de la Lengua, y en general un protocolo es una serie de pasos que se deben seguir siempre para obtener un resultado esperado, y cada vez que uno repita esos mismos pasos con las mismas entradas, pues se va a tener el mismo resultado. Y un protocolo, pues ya lo hemos mencionado desde el comienzo de este módulo. Pero entonces, ¿qué es romper el protocolo? Y es esta frase, y me parece que esto captura toda la esencia de eso, y es esencialmente encontrar usos no intencionados a las leyes y propiedades de un sistema para aplicarlas en formas nuevas e inventivas para resolver un problema. Y pensándolo
bien y un poco más allá. Esta es la definición original de lo que decía y lo que querían decir en los años 60 los primeros hackers. Era eso, encontrar soluciones elegantes a un problema difícil, ¿sí? Y ellos no estaban pensando realmente en seguridad. Richard Stallman es una persona muy importante, el que inició todo el movimiento GNU y el movimiento del software libre en los 80s. O sea, él también es considerado un hacker, no solo por eso, sino también por muchas cosas técnicas que él desarrolló. Él básicamente dice que hacker quiere decir divertirse con el ingenio, usar la inteligencia para hacer algo difícil. Y lo interesante es que él no lo enmarca en un tema tecnológico, en un tema de seguridad, sino simplemente lo muestra como una forma de pensar, una forma de abordar los problemas, que eso es lo que lo hace valioso, eso es lo que hace valioso a un hacker. Y él dice, vea, no importa que sea con computadores, con lo que a usted le guste, puede ser uno un hacker de las bicicletas, puede uno ser un hacker del fútbol, puede ser un hacker de las cosas que a uno realmente le apasionan. Bien, en mi caso me interesa las redes de computadores, pues yo busco ser siempre un hacker de redes, y no solo para romper la seguridad, sino para entender mucho mejor cómo funciona ese sistema. Y ese es el mensaje que les quiero transmitir con esa charla. Aunque claro, las definiciones que uno ve, la prensa y todo eso, generalmente no son muy benevolentes con el significado original de hacker, ¿sí? La Real Academia de la Lengua, no hay hacker como tal, utiliza la palabra pirata informático, que dice traducción recomendada para la voz inglesa hacker, ¿sí? Lo enmarca ya de una vez, lo encasilla como alguien que maneja computadores, ¿sí? Y que utiliza sus conocimientos para acceder ilegalmente a un sistema y redes ajenos. Y lamentablemente eso es, digamos que una degeneración del término que lamentablemente ha ocurrido, y ya pues no, digo que no vale la pena pelear por cómo se utilice, pero sí quiero decirles por lo menos lo que yo pienso sobre lo que todavía es un hacker, es que es una persona que es curiosa y que le gusta ir más allá de los límites de un sistema para ver hasta dónde puede llegar y ver cómo puede cambiar el sistema para utilizarlo para cosas que no estaban pensadas inicialmente. Les doy una pista de quién podría ser un hacker. ¿Sí? Si lo han visto, no sé si estén muy jóvenes, pero a finales de los 80, comienzos de los 90 hubo una serie que se llamaba MacGyver, ¿sí? Y MacGyver era una persona que tenía ese enfoque y esa forma de resolver los problemas, claro, con toda la parafernalia de acción y de la película, pero la forma como lo hacía ver como si fuera realmente un hacker. Y ese es el espíritu que yo les quiero transmitir a ustedes, que sean hackers y vean que no necesariamente todo tiene que estar relacionado con la seguridad. Aquí vemos, hay grupos de gente que lo que hacen es hackear juguetes, y cogen juguetes usados, juguetes dañados, juguetes baratos, y lo que hacen es desarmarlos, ¿sí? Y con todas esas piezas armar algo nuevo, por ejemplo, como en este caso se ve una muñeca robotizada, ¿sí? O sea, es un poco asustadora, lo acepto, pero es una muñeca que anda a control remoto, que puede salir de laberintos, es básicamente un robot a punta de otros circuitos, otros que hacen instrumentos musicales con impresoras, con de todo, en fin, hay mucha gente que realmente tiene ese enfoque para resolver los problemas. Piénsenlo ustedes, o sea, y se los voy a recalcar que es bien importante y créanme que eso les va a ayudar muchísimo en esta área. Muy bien, entonces hablemos un poquito de siguiendo el protocolo, y aquí no voy a profundizar en los protocolos, los voy a mencionar porque ya es algo que hemos hablado durante todo este módulo, y es acordarnos de este tipo de cosas, de cómo funciona el protocolo IP, saber que es un protocolo que no es confiable, en el que se sabe que la red tiene problemas, que hay pérdidas de paquetes, que hay duplicados, que se quedan en loops, enrutadores dañados, todo este tipo de cosas pasan, y encima se tiene una ilusión de que toda la red funciona bien, una ilusión hacia las capas de aplicación, que es lo que nos presenta el protocolo TCP. Estos protocolos tienen unas características muy especiales, que ahorita vamos a ver cómo podemos utilizarlas para
lograr otros objetivos que no necesariamente son los que están pensados en los estándares, ¿sí? Y acordémonos que no solamente está TCP e IP, sino tenemos también toda una pila de protocolos, ¿sí? Lo mejor de todo es que están abiertos, que podemos consultarlos para poderlos conocer y ver cómo podemos utilizarlos para hacer otras cosas o cómo podemos conocerlos a fondo, conocer sus límites para poderlos aprovechar al máximo y en las situaciones pues que más necesitemos. Para esto, sí, y como se los he dicho casi todo, el módulo lo más importante es leer la documentación. Eso definitivamente hay que conocerlo muy bien, saber cómo funcionan, cómo son esas reglas, para luego ver cómo podemos empezar ya a jugar con ellas. Bien, entonces lean los RFCs, aquí encuentran la página, creo que es la oficial, de donde pueden bajar, descargar estos documentos. Obviamente hay muchísimos más RFCs, aquí les pongo algunos, digamos, importantes de los que hemos mencionado aquí durante el curso, el de ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, cada uno tiene su número. Entonces es importante que los revisen, que entiendan muy bien el protocolo IP, cómo funciona, ¿sí? El RFC 791, el protocolo ICMP, que aunque se ve muy sencillo, se puede utilizar para unas cosas muy interesantes. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo uno puede engañar a un computador para que crea que se está conectando a una página que realmente no es la que es legítima, solamente con un mensaje ICMP, y es uno de las cosas que ya hemos mencionado, que se llama ICMP Redirect. TCP, ¿sí? Que es el duro del paseo por todas las cosas que arregla y por la complejidad que tiene ese protocolo, pero esa misma complejidad del protocolo la vamos a poder utilizar para realizar otro tipo de cosas que también van a ser bien interesantes. Entonces tengan en mente eso, lo que es romper, lo que es tener claro lo que son los protocolos, cómo funcionan, cómo deben funcionar en condiciones ideales, es decir, cuando funcionen bien. Y con eso ya podemos empezar a preguntarnos, oiga, ¿y qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Sí? Ahí me dice que el máximo número de intentos debe ser 3. ¿Qué pasa si hago 4? ¿Qué pasa si hago 5? Y es hacerse todas esas preguntas, el ¿qué pasa si? ¿Sí? Tengan cuidado, obviamente, eso también puede llegar a meterlos en problemas, o sea, que su curiosidad no les vuelva de pronto demasiado ambiciosos en ver qué es lo que quieren llegar y de pronto violen alguna política de seguridad de donde ustedes trabajan o alguna ley. Eso sí les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado, pero sí les recomiendo que cacharreen mucho, armen un ambiente de pruebas. En este momento pues ya es muy fácil hacer eso, simplemente montar máquinas virtuales, de pronto unirse con un amigo que tenga también otro computador, ponerlos en red y empezar entre ustedes a hacer esas pruebas, ¿sí? Y verán, créanme que eso les va a ayudar a aprender mucho más que solamente si se dedican a leer la teoría. O sea, acompañar la teoría con el cacharreo y con la práctica, les aseguro que los va a hacer aprender mucho más sobre todos estos temas. Entonces vamos a romper el protocolo, porque a la larga las reglas se hicieron para eso, para romperlas, básicamente, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es el escaneo de puertos. El escaneo de puertos es una técnica muy sencilla, es de lo primero que se hace cuando se están haciendo unas pruebas de intrusión, una auditoría de seguridad. Lo primero que se debe hacer es empezar a mirar cuáles son los servicios que tiene abierta o abiertos la máquina que es nuestro objetivo, ¿sí? Y eso es el port scanning, es una exploración a través de todo un conjunto de puertos que se ha predefinido, o todos los puertos posibles, ¿sí? Acuérdense que es un número, el puerto es un número de 16 bits, o sea, va de 0 a 65.535, si no estoy mal ahí haciendo cuentas alegres. Entonces, hacer ese rango a todos esos puertos, o simplemente hacerle rango a algunos puertos que me interesen. Entonces eso es bien importante porque va a ser lo primero, porque nos permite saber qué servicios pueden estar corriendo en una máquina que posteriormente pueden ser atacados. Chévere de estos es que utilizan características básicas de TCP/IP, ¿sí? No utilizan
nada extraño, ni vulnerabilidades, ni se necesita tener unos conocimientos avanzadísimos para poder aplicar esto. No, simplemente es conocer lo que ya hemos hablado de TCP/IP. ¿Sí? Y vamos a hablar de dos enfoques. Uno es el enfoque positivo y el otro es el enfoque negativo. Hablemos del positivo. Este se basa, ¿sí?, en las respuestas. O sea, yo voy a enviar unas pruebas a cada puerto que me interesa saber si está abierto. ¿Sí? Los que me respondan esa prueba, ¿sí?, y que me llegue una respuesta afirmativa, ya miramos cuál es, entonces voy a asumir que esos están abiertos. Interesante de esta técnica es que es bastante rápida, es confiable, sin embargo es muy fácil de detectar por la cantidad de paquetes que se generan, ¿sí?, en un muy corto tiempo. Entonces, para ver cómo funciona el port scanning, acordémonos de TCP del establecimiento de una conexión. Tenemos este escenario, un cliente y un servidor. El cliente va a hacer un requerimiento de una conexión. Entonces acordémonos del three-way handshaking. Entonces él envía un paquete con en el encabezado TCP con el flag sin encendido y le va a mandar un número de secuencia inicial con el que va a empezar ese va a ser el contador de los bytes que le está enviando. ¿Qué sigue? Acuérdense, si la conexión está permitida, entonces él va a responder también un SYN y un acuse de recibo confirmando la llegada de ese SYN. También le va a enviar su número de secuencia inicial. Finalmente, se necesita la confirmación. Perdón. Bueno, no está bien aquí la presentación. No me sale bien el efecto, pero aquí finalmente debería haber un nuevo paquete que confirme la llegada de este SYN y a partir de eso sí se puede iniciar la comunicación. Acuérdense que TCP es un protocolo que es orientado a la conexión. Bien, entonces ¿qué podemos hacer con eso? Piensen que si yo entonces ya no me quiero conectar solo a un puerto, ¿sí?, para transmitir datos, sino si yo quisiera saber cuáles son los servicios que tiene disponibles la máquina en cuestión, la máquina que estamos analizando, yo lo que puedo hacer es hacer un ciclo, ¿sí?, que pruebe puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, etcétera, ¿sí?, y en cada uno intente establecer una conexión. Si la conexión, el inicio de la conexión fue exitoso, entonces quiere decir que el puerto está abierto, y si no fue exitoso, es decir, si yo envío un SYN y el puerto está cerrado y me devuelve un reset, que es lo que debe suceder normalmente, entonces eso quiere decir que el puerto está cerrado. Entonces vean que yo puedo hacer un ciclo desde 1 hasta el número que yo quiera y hacer todas esas pruebas, y con eso, basado en esas respuestas positivas y las negativas, yo puedo ya saber cuáles puertos están abiertos en esa máquina, y eso es una utilización muy sencilla de una parte fundamental de TCP, que es el three-way handshaking. ¿Sí? Entonces miremos cómo es el TCP Connect, que esa es la técnica más sencilla, que uno la puede implementar prácticamente en cualquier lenguaje de programación, en Java, en C, en el que quieran. ¿Sí? Para ver un puerto abierto, el comportamiento es el siguiente: se envía el SYN, se recibe el SYN más ACK, se termina el three-way handshaking y finalmente pues se termina la conexión, porque realmente no vamos a transmitir ningún tipo de datos. Si el puerto está cerrado, entonces simplemente voy a enviar un SYN y este me va a responder con un reset, que me va a decir ese puerto está cerrado. Entonces pues ya con eso yo puedo saber cuáles son los puertos abiertos en una máquina, y de eso voy a escoger cuáles van a ser de interés para buscar algún tipo de vulnerabilidad y tratar de penetrar en esa máquina. Pero vean una cosita. Me pasé. Vean esto. Un problema que tiene esto es que está generando paquetes de más. Realmente yo no necesito terminar la conexión y enviar este otro paquete. Vean que yo simplemente si envío un SYN y recibo un SYN más ACK, ya eso es una señal de que el puerto está abierto. Yo no necesito conocer más información ni terminar de cerrar el three-way handshaking. Para esto se creó o se inventaron el Half Open Scan. Y es, yo envío un SYN y recibo un SYN más ACK, con eso ya puedo
tener certeza de que ese servicio está, ese puerto está abierto. Entonces, pues no necesito terminar el three-way handshaking, sino simplemente termino la conexión. El puerto cerrado, pues sí se va a comportar exactamente de la misma manera. Bien, entonces este es el Half Open Scan y este es el TCP Connect. Ahora miremos el enfoque negativo. Este es un poco diferente, pero nos va a dar unas respuestas que son similares. Lo que pasa es que tenemos que ver las respuestas de otra manera, ¿sí? Este es bueno o fue muy bueno. Digamos que esto ya es una técnica que es bastante vieja, ya los mecanismos de seguridad los conocen, pero es un buen ejemplo para mostrar esas utilizaciones del protocolo y cosas pues de este estilo pues se ven todavía hoy en día. Este no se basa en las respuestas de los puertos que responden directamente con un SIN más A que está abierto. No, estas técnicas se basan en el envío de combinaciones que no son estándar, que son combinaciones inválidas de flags de los segmentos de TCP. ¿Sí? Esto va a causar que las máquinas respondan de cierta manera. Bien, problema que tiene esta técnica, o una ventaja grande, es que es difícil de detectar por los mecanismos de seguridad. Sin embargo, es un mecanismo que es lento y no es del todo fiable. Y ahorita les comento por qué no es muy fiable esto. El primero es null string scan. Hay algo que aclaro aquí. Estas técnicas funcionan bien contra máquinas Unix. Contra máquinas Windows no se puede determinar realmente si la técnica funcionó. O sea, mejor dicho, nunca funcionan, porque las respuestas que da Windows o la implementación que tiene el stack de Windows es diferente a la de Unix y responde diferente. Entonces esta técnica, por ejemplo, no funciona contra redes Windows. Eso no quiere decir que Windows sea mejor o sea peor o eso, sino simplemente su implementación del stack de TCP/IP es diferente. Entonces, el null string scan es enviar un segmento TCP, pero con los flags totalmente apagados. Eso es una combinación que es inválida totalmente en el estándar. ¿Cómo reacciona una máquina que recibe eso? Una máquina Linux, por decir algo. Entonces, un puerto abierto, se le envía el paquete con los flags totalmente apagados. Esta lo recibe como es una combinación inválida de flags y el puerto está abierto, entonces él simplemente va a descartar ese paquete. ¿Sí? Va a llegar como un paquete inválido, un paquete que se dañó, entonces ese paquete no lo va a tener en cuenta. Por el contrario, cuando el puerto está cerrado, el comportamiento es diferente. Se envía un paquete con una combinación anómala, ¿sí? Fuera del estándar, y si el puerto está cerrado, automáticamente el sistema operativo va a responder que el puerto está cerrado, y eso lo hace con un reset más ACK. ¿Sí? ¿Ya ven por qué es el enfoque negativo? ¿Cómo puedo saber yo cuáles son los puertos que están abiertos realmente? Vean que el puerto abierto no me responde, pero los puertos cerrados sí me responden. Entonces, ¿qué puedo hacer? Enviar, miro a ver cuál fue la lista de los segmentos que envié, haciendo las pruebas a cada uno de los puertos, y luego miro las respuestas. ¿Sí? Los paquetes de los cuales no recibí respuesta, entonces tienen una alta posibilidad de que el puerto esté abierto. ¿Sí ven por qué es el enfoque negativo? Yo me baso en las respuestas de los puertos que están cerrados, porque los puertos que están abiertos no voy a recibir ninguna respuesta. Entonces lo puedo ver de esa forma. De igual manera hay varias técnicas con este mismo enfoque. La otra es la Christmas Stealth Scan, no sé por qué le pusieron Christmas, pero es enviar paquetes que tengan los flags FIN, PUSH y URC encendidos, segmentos TCP. Si lo recibe el servidor, él simplemente lo va a descartar porque no se trata de una combinación válida de flags. En cambio, el puerto cerrado sí lo va a responder y me va a decir que es un reset ACK. Ahora les digo, ¿por qué no es tan fiable esta técnica? Uno es lo de las máquinas Windows. Las máquinas Windows, cuando encuentran una combinación inválida de flags, como esta, simplemente descartan el paquete. Es decir, el mismo comportamiento se ve
sea que el puerto esté abierto o el puerto está cerrado. Es decir, así se ve. No hay respuesta al reset ACK. ¿Sí? Entonces en ambos solamente llega y se descarta ese paquete. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que no vamos a recibir respuesta de ninguna de los requerimientos que hagamos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro análisis nos va a mostrar que absolutamente todos los puertos que probamos de la máquina pueden estar abiertos. Y eso es algo que realmente no sucede. Entonces eso es el problema que tiene esa técnica. Sin embargo, pues puede ayudar a evadir mecanismos de seguridad, ¿sí? Como un sistema de detección de intrusos o tal vez un firewall, un cortafuegos. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene su utilidad, pero pues también hay que entender que tiene algunas desventajas con las que hay que vivir. Otra técnica que es interesante es el IP spoofing, que es la suplantación de direcciones IP. Y eso es algo que también es bien interesante. En general, ¿uno qué hace? Uno envía un paquete, quiere comunicarse con otro host, pues uno quisiera que las respuestas le llegaran a uno. Uno también podría hacer un cambio ahí y en vez de enviar los datagramas TCP, los datagramas IP con la dirección origen, la de mi máquina, yo puedo manipular y hacer un programa, ¿sí?, de bajo nivel que me permita ponerle a ese paquete, o sea, controlar el cabezado de capa de red y ponerle cualquier dirección IP de origen, y con eso puedo realizar una suplantación. Esta es una de las técnicas que más se utilizan y es una de las técnicas más populares, ¿sí? Es una técnica muy puntual, pero es bien interesante y en la cual se pueden hacer un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, esto es de lo más básico que se puede hacer y sirve para tumbar una sesión que esté corriendo en ese momento en la red. Pensemos en este escenario en el que las víctimas van a ser H1 y H2, pueden estar separados por una red. Sin embargo, aquí está el atacante, él debe estar, pues por lo menos en este caso, compartiendo el mismo medio con alguna de las víctimas. Realmente es indiferente si está con H1 o con H2, en este caso está con H1. Lo importante es que él pueda tener acceso al tráfico, ¿sí?, que está intercambiando H1 con H2, y eso pues se logra estando compartiendo el mismo medio. Entonces, ¿qué sucede? Pensemos que la comunicación entre H1 y H2, independientemente de quién sea el cliente y quién el servidor, va en este punto. Acordémonos de los números de secuencia. Entonces digamos que el número de secuencia va en Y y el número de acuse de recibo va en X. ¿Qué se va a hacer aquí? Utilizando suplantación IP, se va a armar un paquete que diga la dirección origen es H1, el puerto origen es el que está usando H1, el destino IP de H2, el puerto destino también el que se está usando en esa conexión para H2, y aquí viene lo más importante, los números de secuencia. Recuerden que los números de secuencia me permiten saber en qué punto voy de una conexión, y es el mecanismo que se utiliza para dar esa confiabilidad que tiene el protocolo TCP. En este caso, como estamos escuchando todo el tráfico, pues vamos a saber cuál es la secuencia que se está siguiendo con esos números de secuencia, valga ahí la redundancia, y lo que se va a hacer es que se va a generar un paquete en medio de esa comunicación en el que se va a enviar a H2 haciéndose pasar por H1. Lo que va a pasar, si todos esos números están correctos, los números de secuencia, los acuses de recibo, el puerto fuente, el puerto destino y las direcciones IP origen y destino, todo está correcto, entonces ese paquete que se envíe va a ser considerado válido. Y lo que va a suceder es que H2 va a pensar que H1 le envió ese paquete que dice que se termine abruptamente la comunicación, ¿sí? Como los números están correctos, él lo va a tomar como un paquete legítimo y efectivamente va a cortar la comunicación. ¿Qué pasa? H1
no va a saber que se envió, no va a poder saber que se envió un paquete a su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Él va a seguir tranquilamente con la comunicación. Pero ¿qué va a pasar? Esta comunicación desde este punto ya no es válida porque desde aquí se cerró. Entonces, la respuesta natural de H2 va a ser enviarle un reset, que es básicamente decirle, aquí no hay comunicación, esa comunicación que usted está hablando ya no es válida, ¿sí? Más, no es ni siquiera ya no es válida, sino yo no me acuerdo de esa comunicación, que eso es lo que va a suceder. Esta técnica específica va a ser la videocápsula que les voy a dejar para esta semana, que es el Reset Hijacking. Ahí lo van a ver, es un video de más o menos unos 7 minutos, en donde van a ver paso a paso cómo se realiza esa técnica y la van a hacer a mano. Claro, en un ataque real esas cosas no se hacen a mano, sino pues se utiliza una herramienta por la misma velocidad con la que se comunican los dispositivos, pero en este caso van a ver cómo poder realizar ese laboratorio fácilmente teniendo unas máquinas virtuales o teniendo 3 máquinas, donde una la van a utilizar como atacante y poder inyectar ese paquete que va a tumbar la conexión. Con base en ese video que van a ver, entonces pueden también intentar, antes de eso, vean aquí está el ejemplo del reset hijacking, ya un poco más de la captura de tráfico, antes de ir a lo que les iba a decir. Mire que aquí uno puede ver incluso, esto es el paquete que es legítimo, aquí uno puede ver las direcciones MAC que tienen las máquinas normalmente, las direcciones físicas de la tarjeta de red, las legítimas, y aquí uno se puede dar cuenta, ya les digo dónde está, aquí en la fuente, vean, cambia la dirección MAC. Estos deberían ser los que están hablando todo el tiempo, pero aquí se ve que hay una MAC que no está participando ahí, sin embargo envió un paquete que aparentemente hace parte de la comunicación. Entonces, para que vean la poca verificación que hay en las diferentes capas de la seguridad de los protocolos. Bien, entonces esto pues es la muestra ya del tráfico capturado, pues no está el tráfico así como tal, pero está el diagrama de flujo de un tráfico que es real, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en el video. Ok, con base en lo que vieron en el video, entonces está esta otra técnica que es prácticamente igual, con excepción que no se va a inyectar un reset. En este caso se va a inyectar un flag fin, un paquete con el flag fin encendido para terminar limpiamente la conexión. Acuérdense de esa forma de terminar las conexiones, que es con los fin, ¿sí? Y aquí se va a tener una reacción un poco diferente a lo que es el reset hijacking, porque vea que va a llegar un fin a nombre de H1 sin que vaya enviado él, H2 lo va a recibir, va a pensar que viene de H1, H2 lo va a confirmar y él también va a tratar de terminar la comunicación. El problema es que H1 no sabe de la existencia de este inicio del fin y va a creer que quien está tratando de terminar la comunicación es H2. Entonces le va a responder también con un fin. Pero resulta que ese fin pues ya le había llegado. Entonces simplemente H2 va a responder con un reset, ¿sí? Esta técnica es interesante, digamos que esto es el modelo de lo que estaría pasando, pero ya viendo en la práctica, si uno hace esta misma técnica contra 2 máquinas Windows comunicándose, o 2 máquinas Unix, o una máquina Unix con una Windows XP, una Windows Vista, una Windows 7, seguramente van a tener diferentes reacciones de cada una de ellas a este ataque, y eso también va a ser interesante porque eso le va a permitir a uno, a partir del estudio de esas diferencias, conocer cuáles son o cuál puede ser el sistema operativo que tiene esa máquina instalado, que eso es un dato muy importante en el momento de hacer una auditoría de seguridad, saber exactamente cuál es el sistema operativo que tiene el objetivo. Vean, aquí está uno de los ejemplos. Esto es una máquina Linux contra otra Linux, en el que aquí se inyecta el paquete con el fin y vean la reacción que tiene
el host 138.1. Entonces se le envía el FIN, él lo confirma y va a tratar de cancelar la comunicación. Le va a decir FINAC, pero le va a empezar a decir FINAC, FINAC, ¿sí? Diciendo y creyendo que el que está iniciando esa terminación de comunicación es el 138.1, pero en la realidad es que este fue el que se inyectó, ¿sí? Y no tiene conocimiento de eso, y eso va a hacer que se generen varios paquetes. En algunos casos he visto 3, he visto 4, he visto 5, hasta que finalmente se envía un reset ya para terminar rápidamente esa conexión. Entonces vean cómo uno puede influir en el comportamiento de esos protocolos. Este laboratorio es muy parecido al de la videocápsula de reset hijacking. Les aconsejo que lo hagan. Es simplemente cambiarle la herramienta, el flag reset por el flag fin. Y piensen también en otras cosas. Y eso es importante. Pregúntense, bueno, ¿y qué pasa si ahora no le pongo ni fin ni reset, sino le pongo un push y le pongo que inyecte también datos? ¿Qué pasa? ¿Salen los datos al otro lado? ¿Los ven ambos? ¿Quién los ve? Háganse esas preguntas. Eso es lo que quiero y ese es el mensaje que les quiero dejar con esta última clase. Vean esta otra técnica. Esta técnica también es bien interesante. Se llama el idle scanning y se basa. Esta personalmente es mi técnica favorita de todas y de siempre, por la forma como la diseñaron y cómo la pensaron. Y se basaron en características básicas de IP, ¿sí? Utilizando también IP spoofing. Entonces lo primero que se hace es buscar, y se llama idle scanning o escaneo inactivo, es porque se necesita un host, que es que se encuentre inactivo. Inactivo se quiere decir no que esté apagado, no que esté desconectado de la red, sino que esté prendido, conectado a la red, pero inactivo es que no esté realizando ningún tipo de transmisión. ¿Bien? ¿Y cómo se puede saber que un host está inactivo? ¿Se acuerdan alguna vez que cuando hablábamos del protocolo IP, hay un campo que se llama identificador de IP, que sirve y se utiliza en el mecanismo de la fragmentación para, en el caso que ocurra, poder identificar los fragmentos que pertenecen a un mismo datagrama original? Para eso sirve el identificador de IP. Pero entonces eso es muy bueno porque cada que se genera un paquete IP en una máquina, este número se incrementa, ¿sí?, de manera consecutiva con respecto al anterior. Es decir, si hay 5 paquetes, entonces, no sé, el primero va a salir con 1, el siguiente va a salir con 2, 3, 4, 5, y de esa manera se incrementan esos paquetes. Entonces, lo interesante es que si yo le hago unas pruebas a un host, que puede ser un ping, ¿sí?, y le hago varias pruebas y determino que el identificador de IP no cambia, o cambia más bien predeciblemente, es decir, llegó un número, está en 25 y el siguiente es 26, 27, 28, yo ya puedo determinar fácilmente que un host está inactivo, y eso es relativamente fácil de encontrar en internet. También interesante de esta técnica es que nos permite hacer exploración de puertos de manera anónima. Vean las otras exploraciones que yo tenía que enviar los paquetes con mi dirección IP a la máquina directamente a la que le quiero hacer el ataque. En este caso lo voy a hacer indirectamente, voy a utilizar al host inactivo voy a utilizarlo para explorar a través de él los puertos de otra máquina. Entonces, aparentemente para la víctima a quien voy a estar explorando, los análisis vienen del host inactivo y no de donde estoy yo. Es una técnica que es muy interesante. Entonces, simplemente, primero, analizar si el host está efectivamente inactivo. Supongamos que sí, que le hicimos varias pruebas de ping, vimos que los números son consecutivos y finalmente pues quedó el IP ID en un número N, número cualquiera, ¿sí? Este dato es importante recordarlo, entonces hay que acordarse que quedó en N. ¿Qué hago después? Envío un paquete al puerto que quiero probar, pongamos puerto 80, a nombre del host inactivo, no a nombre de mi máquina. Él le va a enviar un SYN a la víctima y, asumiendo que el puerto está abierto, ya miramos qué pasa cuando está cerrado, entonces este va a responder con un SYN MASAC, porque está aceptando comunicaciones, le llegó un SYN, un paquete bien formado, entonces el estándar dice responda con un SYN MASAC y le va a responder con el SYN MASAC.
Lo que pasa aquí es que este host inactivo no tenía ni idea realmente que este paquete a alguien lo había enviado. Esto realmente se fue por aquí, por la red, y nunca pasó por el medio. Acá no tiene forma de enterarse. Bien, entonces el que va a responder por eso, reset, oiga, yo no pedí y no estoy tratando de iniciar una comunicación, ¿sí? Y eso es lo que es el mensaje, y eso dice el estándar que se haga. Pero lo interesante aquí es que obligamos de alguna manera al host inactivo a generar un paquete. Al generar un paquete, vean que el contador se va a incrementar en 1. Y eso es un dato muy interesante. Yo le voy a hacer ping otra vez, hacerle las pruebas para ver cómo están los paquetes que se generaron, y como se generó un paquete, entonces aquí voy a recibir un paquete incrementado en 2. Entonces vean lo interesante. Entonces se pensarán, pero que, o sea, en 2, entonces ya asumo que el puerto está abierto. Sí, porque miren qué pasa cuando el puerto está cerrado. Hago las pruebas, este host está inactivo, voy acá, voy en N, hago el envío del SYN, este va a responder, en este caso asumamos que el puerto está cerrado, y cuando el puerto está cerrado, entonces no va a haber respuesta con SYN más ACK, va a ser respuesta con reset. El reset va a decir, no, el puerto está cerrado. Una cosa que dice el estándar de TCP es que los reset no deben ser confirmados. Y estos hosts van a seguir, obviamente, ese estándar. Entonces vean que no va a responder a ese reset. ¿Qué pasó ahí? No generó ningún paquete. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a volver a hacer una prueba con un ping, y el identificador de IP que voy a recibir ya no está incrementado en 2, sino solamente está incrementado en 1, porque este paquete no se generó. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se recibió un reset. Por lo tanto, yo puedo concluir ahí que el puerto está cerrado. ¿Sí ven lo interesante de esa técnica? A mí me encanta esa técnica por la forma como la diseñaron, y solamente utilizaron características básicas de IP, ninguna vulnerabilidad de implementación, nada de eso, solamente características básicas, y eso es lo que lo hace una técnica que sea muy brillante la forma como la diseñaron. Esto es pues la forma aquí, ya como se ve el tráfico real de esto. Miren aquí los números consecutivos al hacer las pruebas, y aquí podemos saber, por ejemplo, que el puerto, aquí se envió un SYN ACK, se envía el reset, se incrementó en 1, aquí volvemos a hacer la prueba, aquí podemos ver que se incrementó en 2, para un puerto cerrado. Entonces vean que se envía otra vez un SYN, pero el puerto está cerrado, aquí está el reset más ACK, y al hacer las pruebas vemos que solamente IBEN 14 se incrementó en 1, entonces podemos, de este análisis podemos saber que el puerto 22 se encuentra abierto, y el puerto 110 se encuentra cerrado. Entonces es una forma muy interesante de hacer exploraciones de puertos de manera anónima a través de internet. Técnica muy interesante. Bien, otro ejemplo, sí, y esto lo vemos rápido. El ICMP Redirect, acuérdense que el ICMP Redirect se utiliza cuando hay dos gateways en una misma red. ¿Sí? Y una máquina que tenga un gateway por defecto le envía un paquete, pero resulta que ese paquete no va dirigido a una red por la que él tenga camino, por ese enrutador tenga camino, sino debería haberlo enviado por el otro. El redirect sirve para avisarle a ese host que mejor utilice el otro gateway, es decir, hacerle cambiar las tablas de enrutamiento de manera dinámica. Y esto es lo que pasa. El host quiere, están estas dos redes, este router, él quiere enviar un paquete a la dirección 192.168.1.0, alguno de esas redes, pero su gateway por defecto es este, el 183.2. Entonces, ¿qué va a pasar? Él le va a enviar un paquete dirigido a la máquina que sea en esa red 192.168.1 algo. Él va a darse cuenta que el camino no es por ahí, sino es por este otro router. Entonces le va a enviar un paquete de ICMP que dice, oiga, cambie de router. Pero el primer paquete lo va a reenviar. ¿Sí? De ahí en adelante el host lo que va a hacer es los siguientes paquetes los va a enviar a través del otro router, y con eso van a evitar el envío de paquetes duplicados durante una misma red. Esa es la idea del ICMP Redirect, pero no lo puede utilizar
con otros propósitos. En este caso se va a hacer lo que se llama una técnica, un ataque de hombre en el medio, y vamos a suplantar el servidor DNS, es decir, el que me convierte de nombres a direcciones IP. Si yo logro controlar ese servidor DNS, yo puedo prácticamente controlar toda la navegación que tengan los clientes o un solo cliente de esa red. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer, y aquí está, pues ahí pueden leer las especificaciones técnicas, es que le voy a enviar a un host un paquete ICMP haciéndome pasar y decirle, oiga, la ruta mejor para ir al DNS no es su gateway, sino soy yo. ¿Sí? Entonces él me va a enviar a mí los requerimientos de DNS y yo le voy a responder haciéndome pasar por el servidor DNS legítimo, y les aseguro que él se va a creer todo el cuento, y aquí se los voy a demostrar. ¿Sí? Esto es un ataque de hombre en el medio, ¿sí? Y se parece a un ataque que se llama envenenamiento de la tabla ARP, que ese se los dejo de tarea para que lo investiguen, o ARP Cache Poisoning, envenenamiento de tabla ARP. ¿Sí? Esta diferencia de ese ataque, que revísenlo y verán para que luego lo comparen, es este modifica las tablas de enrutamiento de la víctima, el otro modifica las tablas ARP, que es un caché ARP que dura muy poquito tiempo. Las tablas de enrutamiento son también caché, pero duran mucho más tiempo. Por eso solamente se va a necesitar un paquete para realizar ese ataque. Adicionalmente, no se va a redirigir todo el tráfico de la víctima, sino simplemente los requerimientos que están dirigidos al servidor DNS. Este va a ser el escenario. Tenemos una red local donde vamos a estar nosotros, la víctima va a estar acá, aquí están los enrutadores, aquí está internet y aquí está el servidor DNS para esta red. Lo que vamos a hacer es que en vez de que le envíe a la puerta de enlace directamente los requerimientos para el DNS, para que él lo reenvíe, le vamos a hacer creer que la nueva puerta de enlace para ir a donde está ese servidor, vamos a hacer nosotros, la 1.130. Y se va a creer todo el cuento, y ya vamos a ver. Esta es la configuración de la red de la víctima, para que observen ahí la dirección MAC, la puerta de enlace predeterminada y pues la información del servidor DNS. Al servidor DNS que se va a suplantar es a este, al 190.157.2.140. Aquí vemos la tabla ARP de la víctima, ahí vemos cuál es la relación entre la dirección IP y la dirección MAC, la dirección física de la tarjeta de red. Esta es la MAC legítima del gateway de esta red específica. Miremos la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es la tabla normal. Lo que vamos a hacer es que se cree una entrada que diga destino de la red, y aquí va a aparecer la dirección IP del DNS, que era 190, 100 algo, ahorita la misma dirección que ahorita les mencioné. En este momento no aparece, eso va a aparecer después del ataque. Aquí uno puede ver el trace route que se hace para ver los diferentes saltos por los que pasa la máquina. Y vamos a suplantar un dominio que no existe. Vean que si yo hago una búsqueda de DNS con NSLookup del dominio banco.com.co, me va a decir ese dominio no existe. O sea, es un nombre que no está creado. La idea con el ataque es hacer que parezca que sí realmente existe ese sitio. Y piensen que ese banco.com es un dominio cualquiera. O sea, podría ser reemplazado con un dominio legítimo. Entonces aquí está pues el tráfico de lo que es el requerimiento legítimo, en el que dice no se encontró ese dominio, response no such name. Ahora miremos la configuración de red del atacante. Fíjense en la dirección IP y en la dirección MAC que tiene en este momento. Vamos a iniciar una herramienta que se llama DNS Spoof, que es para hacer esa suplantación del servidor DNS. Es una herramienta que está simplemente corriendo, esperando ese tipo de requerimientos. Lo vamos a correr ahí, le vamos a decir que cualquier cosa que pregunte por banco.com diga que está en la 192.168.1.30, que es la máquina donde estamos nosotros atacando. Vean, aquí está uno de los requerimientos del DNS.
¿sí? Con destino a la 190, 157, 240. Eso es importante que se haya generado, que la víctima haya generado uno de esos paquetes para que nosotros le podamos inyectar un paquete y que ella crea que le estamos hablando de ese paquete que envió hace poco. Luego se inyecta el paquete de ICMP con el tipo redirect y el código redirect y el tipo redirect for host. Esta es la inyección, este es el paquete que va a generar el ataque. Ya vamos a ver cuál es el efecto. Aquí lo podemos ver con un poco más de detalle, ¿sí? Que dice que es tipo 5, redirect, código 1, redirect for host, es decir, específicamente lo que vaya dirigido a ese host. Podríamos hacerlo también con, creo que es el código 2 o 3, no estoy seguro, que es redireccionar a una red. Ya hay varios códigos ahí, eso lo pueden ustedes investigar leyendo el RFC para ICMP. Miremos la tabla ARP de la víctima para que veamos cuáles son las direcciones MAC que tiene nuestra máquina y la máquina que es el gateway por defecto. Vean el efecto después de haber inyectado ese paquete. Quedó aquí en la tabla de enrutamiento y dice, vea, lo que vaya dirigido a la 190, 157, 240, envíelo por la puerta de enlace 192, 168, 1, 130. En ese momento ya funcionó el ataque y miremos la prueba de que funcionó el ataque. Vean que ahora le hago un ping o le podía hacer un NS lookup a el dominio banco.com.co y ahora sí me va a responder y me va a decir que está en mi máquina. Vean que con eso, este ataque, con un paquete y sabiendo y conociendo bien el protocolo, podemos controlar totalmente la navegación que puede tener un cliente. Entonces es un ataque que puede llegar a ser bastante peligroso y vean lo que es una funcionalidad de ICMP. O sea, no es una vulnerabilidad, es una funcionalidad de ICMP que me permite hacer todo ese tipo de cosas. Aquí uno ve pues las rutas, cómo siguió y que ahora pasa a través de nuestra máquina. Entonces es un ataque que es muy interesante. Y ya para acabar a hablar un poquito del desarrollo de las herramientas de hacking, que eso es algo que es bien importante, esas habilidades de programación, es importante que las fortalezcan. Una cosa es desarrollar software, que es UML y todo, casos de uso y eso, yo entiendo, a mí no me mata esa área, aunque no digo que no sea importante y que sea bastante útil, pero no me gusta mucho esa área. Sin embargo, a mí me encanta programar, a mí no me gusta desarrollar software, pero me gusta programar, y entiendan bien esa diferencia. Y conservar esas habilidades de programación es importante para hacer uno sus propias herramientas, eso es clave. Eso le va a permitir muchas cosas, adaptarse a diferentes entornos, va a poder implementar nuevas técnicas, ahí claro, obviamente eso depende de la imaginación, modificar otras herramientas, evitar la detección, que eso también es importante cuando se está realizando este tipo de ataques. Entonces es algo que les aconsejo que ustedes mantengan, o sea, así no les haya gustado mucho programar, piensen que es algo que es muy útil y cójanle el gusto porque realmente que es algo muy interesante y si uno está metido en esta carrera realmente le puede uno llegar a apasionar muchísimo eso y es chévere porque es hacer uno sus cosas, sus creaciones y ver cómo funciona y ver qué pasa con lo que uno hace. Esas cosas no tienen realmente precio y esas herramientas de seguridad o las herramientas de hacking se habla desde la implementación algorítmica de alguna técnica o al usar algún tipo de protocolo. Esta es la definición en inglés que da Mike Schickman. Él lo pone como una herramienta de análisis, de auditoría de seguridad, pero a la larga son las mismas herramientas que utilizan los hackers y eso es importante. Y piensen en algo, no hay mejor forma de conocer la seguridad que uno tiene que tiene su red tratando uno mismo de romperla y violar esa seguridad. De esa manera van a conocer realmente cuál es su nivel de exposición y su nivel de riesgo. Para esto, claro, hay unos prerequisitos. Deben entender muy bien de redes, conocer TCP/IP, ¿sí? Haberse leído esos RFCs, conocer muy bien en detalle en eso. Programación, bueno, yo lo pongo aquí en C, porque casi todos mis ejemplos
yo los hago en C y me gusta mucho ese lenguaje, pero realmente pueden utilizar otros lenguajes como Python, Java no mucho, depende para qué cosas, Java no mucho, pero Python puede hacerlo, Perl lo puede hacerlo. Sin embargo, el que más bajo nivel o capacidad de llegar más bajo nivel va a ser C. Creatividad e imaginación y claro, no tenerle miedo al bajo nivel. Entonces voy a dar aquí un ejemplo ya para terminar, ¿sí? Que es un pequeño sniffer. Le eliminé algunas líneas, el programa es realmente un poquito más largo, pero son simplemente para verificación de errores y fue más por cuestión de espacio. Un sniffer como el Wireshark que lo utilizamos durante el curso para varios laboratorios. ¿Qué es lo que tiene en su corazón? O sea, ¿qué es lo que le da la funcionalidad de sniffer al Wireshark? ¿Sí? Es simplemente un socket de un tipo especial de socket, ya se los muestro, que se encarga de recolectar los paquetes y pasárselo a las capas superiores. Este es el algoritmo que sigue este programa. ¿Qué incluye uno? Esto es C, es como el include, el import que se utiliza en Java. Vean, se utiliza este tipo de socket, se crea un socket raw, socket crudo de bajo nivel, de tipo paquete, o sea, de capa de enlace. Y lo que va a hacer este socket es escuchar a nivel de enlace, ¿sí? Y se le va a habilitar una cosa que se llama el modo promiscuo, que les queda de tarea para que averigüen qué es el modo promiscuo de una interfaz de red, para que él permita y pueda escuchar las cosas que no necesariamente están dirigidos hacia él. Es decir, que todo el tráfico que vaya pasando por la red, él lo suba a las capas superiores. Y luego es simplemente recibir los paquetes, leer del socket e imprimirlos. Eso es lo que es un sniffer. Eso es lo que tiene debajo una aplicación como Wireshark. Claro, con toda la parafernalia y todas las cosas que le han creado para hacer una aplicación tan poderosas como es. Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? Y antes de ver los videos, les dejo esto. Muchas veces la diferencia entre un bug y una funcionalidad es muy difusa, y eso es lo que hemos visto acá. Puras características básicas de los protocolos que pueden ser utilizados de cierta manera que aparentemente son vulnerabilidades. ¿Sí? ¿Y cómo se podría mejorar esto? Agréguele una función filtro, cuando cumpla algún criterio que haga alguna otra cosa, que inyecte paquetes, que analice los contenidos, que saque estadísticas, todo eso, la parte lógica. No le tengan miedo al bajo nivel, ¿sí? Que es los sockets y esas cosas. Es más complicado el desarrollo de la parte lógica, lo que está por encima. Entonces, bueno, antes de leer las conclusiones, quiero que miremos el primer video que traje acá. Este primer video es bien interesante y que va a mostrar ya una técnica tal cual como es. Bien, o sea, estas técnicas aquí como las hicimos de juguetes, son técnicas de juguete, perdón. Ahora veamos una técnica cómo se ve realmente. Entonces, a ver si podemos pasar aquí el primer video, mientras tanto yo lo voy... les voy diciendo qué va pasando. Esta es una técnica que se llama cross-site scripting, es una técnica de nivel de aplicación, en el que vamos a engañar a una víctima, decirle que se conecte a un sitio web que nosotros tenemos control. Y en ese sitio web va a haber un script malicioso que le va a robar una información de acceso que nos va a permitir apoderarnos de una cuenta de Hotmail. Esa página está infectada con un script malicioso. Aquí, como siempre, esta técnica es phishing. Búsquenla, phishing con PH, como pescar pero con PH. Busquen a ver de qué trata. Esta técnica es phishing. Se espera un rato a ver si la víctima visita, luego miramos, nos conectamos a la página y efectivamente nos damos cuenta que visitó. ¿Sí? Ahí hay una información que va a ser muy importante para nosotros, que estaba almacenada en las cookies que tenía esa persona en su navegador. Entonces vamos a apoderarnos de su cuenta de Hotmail. Cada vez que uno entra a la cuenta de Hotmail, entonces se generan esas cookies, esas galletas de autenticación. Cada uno tiene pues sus propias cookies, pero siempre se generan esas, sea quien se conecte.
para cada uno van a ser diferentes. Lo que vamos a hacer al robarnos esas cookies es reemplazarlas en el navegador, en el nuestro, por las que tenemos nosotros. Vean ahí la dirección ahí en la esquina superior izquierda que dice que la dirección actual de esa cuenta es personaatacante@hotmail. La idea es que vamos a cambiar de buzón y ahora vamos a entrar al buzón de la posible víctima @hotmail. Y es simplemente haciendo ese reemplazo de esas cookies. Bien, esto se puede hacer en cualquier browser, en este caso el navegador se llama Opera, pero eso se puede hacer fácilmente en Firefox o en Chrome, Internet Explorer también se debe hacer, pero no estoy seguro cómo se hace. Vean, se recarga la página y vean que ya ahora estamos dentro del correo, del buzón de correo de la posible víctima. ¿Cómo la ven? Y vean que no se utilizó ninguna herramienta rara ni nada, sino simplemente se reemplazaron esas cookies. Por eso les digo, ahí se necesita es tener conocimientos es del protocolo y saber cómo manipularlo para que hagan las cosas. Y así es la forma como operan los atacantes. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo, cómo operan los atacantes para nosotros poder defendernos y saber de cómo defendernos de la mejor manera. Bien, entonces ya para terminar, o sea, lo que les digo es importantísimo, siempre es clave entender la teoría y nunca les va a hacer daño que lean ustedes los RFCs y que estén estudiando permanentemente. Esto es una carrera y yo creo que ustedes se han visto, el avance de la tecnología va demasiado rápido. ¿Sí? Entonces toca estar permanentemente estudiando, permanentemente leyendo para poder estar al día y ser competitivo, y en este mundo que cada vez hay mucha más competencia por todas las cuestiones de la globalización, el internet, todo eso, la competencia cada vez es mucho más dura. ¿Sí? Siempre que vaya, si va a diseñar una herramienta, piense siempre en alto nivel, vea como la película como desde un plano bien amplio, pero cuando la vaya a desarrollar, empieza a desarrollar por componente, que le va a servir a usted después para armar toda su estructura. También programe según la necesidad, ¿sí? Utilice las herramientas que le sirven para lo que usted tiene, no trate, por ejemplo, de utilizar sockets de bajo nivel para ser un cliente de capa de aplicación, eso no tiene casi ningún sentido. Si va a ser un cliente de capa de aplicación, pues utilice sockets para capa de aplicación, los sockets stream, por ejemplo. Tampoco se aprendan de memoria las cosas. La red está llena de ejemplos. Busquen esos ejemplos, busquen los tutoriales, por ejemplo, tutorial de raw sockets, de programación de herramientas de red, y ahí van a encontrar eso. Hagan los programas, hagan los ejemplos, y a partir de esos ejemplos modifíquenlos y creen otra cosa, algo que ustedes se pregunten de, oiga, chévere probar si esto pasa. Ahí Google, acuérdense, va a ser siempre su mejor amigo. Y ya, lo último, hacker que se respete, hace por lo menos algunas de sus herramientas, no todas, pero siempre desarrolla. Bueno, entonces creo que con esto ya hemos terminado el curso. Les agradezco muchísimo toda su atención, toda su participación y en especialmente su paciencia que tuvieron acá. Sé que trabajaron muy duro, sé que hay temas que son bastante técnicos, obviamente falta mucho, ¿sí? Esto es solamente el comienzo de un área que es supremamente interesante y espero haberles transmitido esa pasión que yo tengo por ella para que ustedes sigan metidos en esta área. Entonces, pues nada, muchas gracias y estamos en contacto, por ahí nos vemos. Hasta luego.